Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes, martes de un punto candente en la economía, aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Feliz martes, Fidel, David. Bienvenido, David. Bueno, un feliz martes. Así es. Bienvenidos amigos. Como acostumbramos, los martes traemos para ustedes un tema para analizar a mayor profundidad. Y hoy pues vamos a hablar sobre, porque casualmente estamos en ese momento, ¿no? Se están cumpliendo en estos días de diciembre del el domingo 2019, pasado. Se están cumpliendo 20 años de aquel referéndum aprobatorio de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. 20 años de la Constitución del 99, una promesa incumplida, nos preguntamos nosotros. Es una buena interrogante. Justamente el 15 de diciembre de 1999 se aprobaría el referendo aprobatorio de la Constitución en plena tragedia de Vargas. Ya 20 años exactamente. Y bueno, es importante destacarle a nuestra audiencia lo siguiente, David y Fidel, que la Constitución de 1961, tú específicamente como abogado y politólogo, Fidel y David, esta Constitución del 61 permitió la dinámica política durante varias décadas de una alternancia pacífica del poder por varias décadas, ya lo dije, y que no hemos vuelto a tener, ¿no? Esta alternancia pacífica dentro del poder. La Constitución de 1961 no preveía a la constituyente como un mecanismo institucional para reformar la Constitución, pero la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la principal oferta por parte del extinto presidente Chávez, la prometió como algo para refundar, muy importante, para refundar el Estado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, hoy a la vuelta de 20 años de historia, 20 años después, y en función de lo que estamos viendo impulsado en América Latina, por los movimientos progresistas, los que se autocalifican de progresistas en todo el continente, están precisamente siguiendo este modelo político que se utilizó en Venezuela para establecer el régimen socialista que tenemos. Correcto. Están pidiendo el establecimiento de una constituyente que suspenda o sustituya todos los niveles de los poderes políticos en ejercicio, ¿no?, para nombrar temporalmente, mientras se elabora la nueva Constitución, unos poderes nuevos, elaborar la nueva Constitución en función de ciertos parámetros establecidos y bueno, otra cosa. Entonces nosotros en Venezuela efectivamente se aplicó una situación semejante en un momento, digamos, idóneo para el poder impuesto ese año, que ganó las elecciones en el 98 Hugo Chávez, con una mayoría aplastante, y aprovechando esa mayoría aplastante, pues convocó todo este proceso constituyente que trajo a esta Constitución y que obviamente dentro de ese contexto pues fue aprobada por esa aplastante mayoría que aún tenía. El problema de una Constitución es que la Constitución debe ser aprobada por un mecanismo de consenso. Eso no fue lo que ocurrió en este caso. No. Eso es parte de la arbitrariedad que tuvo. Hubo una mayoría relativa. En realidad, mire, la mayoría no es... La forma como se seleccionó. En los procesos electorales es mentira que alguien gana la mayoría. Un proceso electoral se divide en bloques de opinión. Existe un bloque que es un poco más grande que los demás, pero eso no es la mayoría. Ni es el pueblo el que votó en 100%. Así es. Entonces, es digamos la minoría más grande la que gana, correcto. La que gana. Esa es la forma más correcta de decir. La minoría más grande, eso es correcto. Sí, señor. Entonces, el problema es que la Constitución, haciendo un poco de historia, la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, la que está vigente hoy en día, fue un proceso de negociación entre estados. Los estados negociaron qué había para ellos. Los estados que se unieron. Los estados en ese momento, los 12 estados originales que negociaron las condiciones para ellos. Negociaron qué había para el poder central o federal y negociaron qué había para ellos.
Para los poderes estadales. Para los poderes estadales. Fue una constitución negociada y se llegó a un acuerdo de consenso. Eso es la forma de aprobar una constitución. Una constitución aprobada por un simple proceso electoral solo asegura que la minoría más grande es la que aprueba la constitución. Así es, y las otras minorías están en choque, en consecuencia, porque O no están excluidas. Exactamente. Entonces, David, se extrae de lo que estás comentando, que aquellas constituciones que son producto de consensos son constituciones sólidas, estables y que en consecuencia se proyectan en el tiempo, como el caso de la Constitución norteamericana y la Constitución colombiana, que duró muchísimos años, hasta la de 1991, la nueva, ¿no? Duró, no sé, más de 100 años. En cambio, las constituciones impuestas, donde la minoría más grande aplasta a los demás, pues esas constituciones no tienen... Queda fracturado el país, queda polarizado. Queda un sector importante que quedó excluido y en contra. Así es. Y en consecuencia, lo que se hizo en la Constitución y todo lo que se prometió con ella, por eso nuestra pregunta, ¿se ha cumplido con ello? Tras 20 años ya de ejercicio, la Constitución de 1999, vamos a hacer una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy en nuestro tema de nuestra sección Un Punto Candente de la Economía estamos discutiendo, 20 años después de estar en vigencia, la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, nos preguntamos si es una promesa incumplida. Lo cierto es que, y tenemos que recordarlo, que el proceso de convocatoria a la Constituyente de 1999, que elaboraría la Constitución vigente, fue un proceso bastante dramático. No podemos olvidar aquello. Dramático por el discurso, por el contexto que se manejaba de polarización muy fuerte en el ámbito político, por la manera como se hizo la selección de los diputados constituyentistas, en donde una pequeña fracción o la minoría más grande obtuvo por un proceso electoral extraño una mayoría aplastante, ¿no? de la Asamblea, y esta Asamblea en consecuencia entonces procede a elaborar una constitución en función de un proyecto político, haciendo, como muchos señalaron después, una camisa a la medida para el proyecto político gobernante. Sí. Y entonces en ese contexto pues se creó una constitución centralista, presidencialista, militarista y para efecto de nosotros en este programa y nuestro análisis, muy restrictiva de los derechos y de las libertades económicas. Exactamente, algo también que hay que connotar es las denuncias respecto a arbitrariedades para esta Asamblea Nacional Constituyente, que por ejemplo los poderes públicos y la opinión pública allanaron el camino para que fuera aprobada esta reforma constitucional. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia, para ese entonces, dictó un conjunto de sentencias un tanto confusas, donde dejaba entredicho que el poder, el popular, la soberanía popular estaba muy por encima de la supremacía constitucional, David. Así es. Y de ahí todo lo entramado, ¿no?, del proceso. El problema de un país es esencialmente la teoría de la soberanía nacional. Es una teoría jurídica. Aquí se entiende como una teoría política, pero en su origen es una teoría jurídica. Lo que es esencial es que la soberanía nacional significa legalidad en un país. Correcto. Entonces, usted no puede saltar de una situación, usted tiene que ir de la ley a la ley. Si usted cambia el ordenamiento jurídico, el ordenamiento constitucional, tiene que ir de un ordenamiento jurídico establecido a otro, sin haber vacíos legales. Correcto. Y siguiendo parámetros de ley.
Efectivamente, en todo el proceso, Claro, por porque las supuesto. leyes y las constituciones establecen legalmente, porque ese es el acuerdo, los mecanismos en cómo estas constituciones y leyes se modifican o cambian. Cuando hubo la transición española a la muerte de Franco, Ujú. ellos hablaban de ir de la ley a la ley, sin vacíos legales. Esta sentencia de soberanía popular, con todo el respeto que a mí me merece la real soberanía popular, que la real soberanía popular es un mecanismo de consenso, no de elección sencilla, no de simple elección, no de bloques, tiene un peligroso vacío legal. Ujú. Un vacío que da lugar a centralizaciones, a arbitrariedades. Autoritarismos Autori- y todo lo demás. Mm. Y abuso de poder. Y abuso de poder. Claro, y que termina siendo mecanismos excluyentes, porque entonces el que esté conmigo está incluido, el que no esté conmigo no lo tomo en cuenta. Y esa ha sido la historia de estos 20 años, Sí, políticamente hablando, exacto. con los respectivos efectos sociales, económicos, y no hablemos de lo cultural, de tratar de subyugar, por ejemplo, a un cuadro de ideas políticas, la educación, por ejemplo. Pretender ideologizar la educación, pretender ideologizar la economía. Mira el costo que ha Politizar tenido. la economía, por O favor, las politizarla, que es leyes lo mismo. económicas. Ahora, Entonces mira el costo que estamos pagando en hiperinflación y en nuestro devaluación y destrucción. constitucionalismo ha sido débil. La ¿Por qué Constitución- débil? ese Explica. en el fondo es el gran Vamos a problema. explicarlo. La Constitución del 61, por decirla, y la Constitución del 99 tienen cosas parecidas, comparten ciertos defectos de forma. Nosotros, en ciertas legislaciones, las garantías legales se llaman derechos civiles. Ujú. Tienen una connotación específica. Como derechos. Ujú. Derechos son garantías legales. Ujú. Y las garantías legales en nuestras constituciones, tanto como la del 60 como la del 99, son ambiguas. No están escritas en forma clara, y son como una referencia, no son de obligatoria aplicación. Y el hecho de que no sean precisas, entonces, que abre la puerta a qué? A la libre interpretación A la de... libre interpretación. de quien esté voy a al darte mando. un ejemplo. El artículo 49 habla del debido proceso ante los jueces naturales. 49 de la Constitución, De la Constitución venezolana. del 99. De la La vigente. Constitución, Ajá. en otras legislaciones, habla del juez predeterminado por la ley Y la nuestra dice ¿cómo? Perdón. ante sus jueces naturales. ¿Y Ahora, quiénes son los ¿quién es el jueces? juez natural? Ajá, ¿quién es el juez natural? ¿O quién dice quién es el juez natural? Ajá. O quién se abroga el título de juez natural, porque De también juez puede natural. ocurrir eso. Es decir, yo soy Una el juez constitución que está expresada en un lenguaje muy performativo. Se da por entendido. natural. Sí, Interpreten ustedes a su manera. claro, y entonces el interés es el que interpreta. Y el interés respaldado por la fuerza, por el poder y, ¿por qué no?, por las armas. Amigos, tenemos que hacer un corto y regresamos en algunos segundos para continuar con el tema que estamos analizando. Tras 20 años de la Constitución de 1999, nos preguntamos, ¿una promesa incumplida? Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente en la Economía, conversando sobre, tras 20 años de la Constitución de 1999, una promesa incumplida, 20 años que se cumplieron el pasado domingo 15 de este mes que está corriendo. Hay que recordar palabras del presidente Nicolás Maduro en 2013, recién llegado al poder, cuando hizo referencia a la Constitución como la más democrática, la más perfecta del mundo. Recuerdan ustedes, la mejor del mundo. Y así lo calificó el presidente Maduro para ese entonces. Los elogios de la Revolución Bolivariana en su texto funcional de la Constitución del 99 quedaron atrás cuando en 2017, tras protestas, de una ola de protestas masivas al presidente Nicolás Maduro en su gestión, pues él mismo
instauró una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna y así seguir, que sigue en construcción, pero con muchos secretismos. Se han violado muchos de los artículos, no se han cumplido de los 350 que contempla la Constitución de 1999, que por cierto ya es una Constitución casi que moribunda, ya casi a punto de fallecer, sin ninguna validez, que ellos mismos, el mismo gobierno, pues no le ha prestado la importancia ni la ha hecho cumplir como tal. Efectivamente, el propio creador viola su creación y entonces se convoca a esta nueva Asamblea Constituyente que está en ejercicio, se supone, redactando una nueva Constitución para sustituir a esa que apenas hace unos años, la Constitución de 1999, era la mejor del mundo y que ahora no sirve. Es así. Ya no sirve para nada. Ya no sirve. Entonces, hay una serie efectivamente de artículos, David, constitucionales de esa Constitución que resultó en la práctica bien interesante desde el punto de vista jurídico como Constitución, aun cuando tiene por supuesto muchas fallas. Digamos, ¿cuáles de los artículos más importantes, sobre todo en el ámbito económico, han resultado violados en el ejercicio del poder? Nosotros tenemos el problema de que la Constitución incluyo la de 61, no definen el sistema económico. Empecemos por ahí. Sí, no definen el sistema económico. La Constitución del 99 no define un sistema económico socialista, pero tampoco define una libertad económica. Otro limbo. Otro limbo. Entonces, el problema de nosotros, bueno, el sistema económico en realidad, en los tiempos desde 1991, el sistema económico es global. El mundo. En el mundo. O sea, un país para ser competitivo tiene que tener libertad económica, pero bien definida y bien definida en la Constitución. Y bien desarrollada. Y bien desarrollada. Entonces, hablas de que cualquiera puede dedicarse a la actividad que desee, pero no hablas de libertad de empresa. No hablas de necesariamente tienes que caer en un sistema de mercado. Y eso puede uno intuir entonces que allí dice cada quien puede dedicarse a la actividad que mejor le parezca. Eso es en el artículo 102, está 102, contemplado. Ajá, sí, exacto, a lo que mejor le parezca, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de lo aceptado por el poder. Entonces ahí caemos en la ambigüedad. En la ambigüedad. Entonces la autoridad es la que decide qué es, no la ley. Otro artículo que llama muchísimo la atención es el artículo 91, que textualmente dice lo siguiente: el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando en cuenta las referencias del costo de la canasta básica. Por favor, nada más Venezuela, tenemos aquí el sueldo y salario más bajo de la región de América Latina, que no llega a $3. El sueldo mínimo cubre mensuales. El 2% de la cesta alimentaria. Exacto. El 2%. En este momento. Por ahí es otro también de los artículos que han sido violados, el que decían ustedes, otro que toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad permanente. Ese es el 82, como es 103, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente. ¿Cómo está el sistema educativo actualmente? Dígame el 83. La Constitución no habla del servicio, habla de una vaga promesa. Una educación todo es muy performativo. Tiene derecho a una educación integral. Son promesas, es verdad. De calidad. No define el servicio. Mira, el artículo 83, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho de la vida. ¿Cómo lo va a garantizar? Y nada más hoy, ¿cómo está la situación, la crisis hospitalaria que hay en todo el país? Donde muchas áreas de muchos hospitales están sin operar porque no hay insumos, no hay equipos, los equipos están dañados, no tienen el presupuesto debido. Por favor. No se permite publicar estadísticas de salud precisamente para que no se sepa el estado real en que está el sistema de salud. ¿Es así? Luego, bueno, nosotros tenemos, el constitucionalismo venezolano siempre ha sido ambiguo. Sí. Siempre ha sido ambiguo. La Constitución del 61 lo era. Sí. Y nos hizo daño por eso. Ahora, esta Constitución repite esos errores, insiste en las mismas tendencias.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema aquí, en mi opinión. Nosotros confundimos el presidente con el gobierno. Bueno, ese es el sistema presidencialista. ¿Y en qué se basa la confusión? El país soy yo, presidente. El gobierno es una cosa, el presidente es parte del gobierno, pero no es el gobierno. Y menos el país, correcto. Y menos el país. Ahora, se intuye, David, que habrá en el futuro, evidentemente, rápidamente, otro proceso constituyentista para emitir una nueva constitución y se cometerán los mismos errores del pasado. ¿Qué piensas tú? Yo de un proceso constituyente preferiría un proceso federal. Un federalismo. Federalismo. Bueno, un proceso federal, rápidamente. ¿En qué consiste el proceso federal? Un proceso federal es reconocer que los componentes del país, es decir, los estados, tienen derechos. Correcto. Como entidades, como individuos jurídicos, pero tienen derechos. Y por tanto, entonces. O sea, yo tengo derecho como estado a un presupuesto federal, no a un situado, sino que el presupuesto federal se haga por estado. Y tener mis propios ingresos como tales y tener la libertad de manejar mis ingresos como Estado. Correcto. La parte que yo pueda generar. O como no tener que entregarlo todo al Estado Nacional. O por ejemplo, yo como Estado pueda negociar créditos multilaterales. Quiero hacer una autopista, negocio un crédito multilateral. Dios. O condiciones propias para atraer capital privado, nacional y extranjero. Eso es lo ideal, realmente. Lamentablemente siempre nos quedamos cortos de tiempo en los martes de Un Punto Candente en la Economía. Muchísimas gracias, David, una vez más por acompañarnos cada martes, y a todos ustedes, muchas gracias, amigos, por su atención. Sí, y efectivamente ha sido, ¿verdad?, bien interesante hoy poder relacionar aspectos de orden jurídico con el impacto que tiene sobre la economía. En lo económico y lo social. Es tremendo. Claro. Y así que, amigos, están cordialmente invitados a que nos acompañen, como siempre, al mediodía acá por TRT. Ya saben, David, amigos, gracias. que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan buen provecho, buena tarde.